¿Estamos? Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan esta noche. Eh, Estamos partiendo hoy otro día más en este evento literario del LEBU y voy a hacer la presentación correspondiente. En esta jornada de la esquina de Chonchón, un espacio destinado a profundizar en torno a algunas expresiones culturales, tomando como eje transversal la literatura. La esquina de Chonchón es organizada por el taller literario Esquinas de un Círculo y el fanzine Chonchón. Hoy tenemos la mesa número 7, cuyo título es Otros Mundos, cuyo título es Otros Mundos, y vamos a presentar hoy nuestra antología Mundos Alternos, una antología de literatura fantástica. Me presento, mi nombre es Marian Mariqueo Boroa, soy bookstagrammer, soy parte de ALCIF, que es la asociación que ha creado esta antología, y voy a darles una breve introducción de lo que es Mundos Alternos antes de presentarles a nuestros invitados, que son extraordinarios. Mundos Alternos es un libro que comienza en el año 2019 de la asociación ALCIF, esta asociación de literatura, ciencia ficción y fantástica de Chile, que comenzó la comisión de literatura fantástica por presentado Joel Gallegos, quien nos acompaña hoy en esta y también bajo el apoyo y el trabajo de otras dos comisiones de ALCIF, como es la Comisión de Lectores Beta, representada por Arturo Sierra, quien también se encuentra hoy en esta mesa, y la Comisión de Diseño, representada por Michel Depp. En un conjunto de estas tres comisiones es el trabajo que se hizo y en el que hoy presentamos la antología Mundos Alternos, que hoy ya es una realidad y ya es un trabajo que la primera parte ya está terminada. Ahora viene la segunda parte, que sería el formato físico. ¿Qué más les puedo contar sobre los inicios de Mundos Alternos? Les puedo contar que fue una convocatoria abierta a todos los socios de ALCIF, que en su mayoría son escritores, y fue una convocatoria que tuvo mucho éxito y la cual fue muy bien recibida. El paso siguiente fue el nombre de nuestra antología, que fue decidida por todos los socios en base a una votación, cuyo nombre se eligió finalmente, el nombre escogido fue Mundos Alternos. Ya teniendo eso listo, y ya siendo lanzada nuestra antología el pasado 3 de noviembre de manera digital por descarga gratuita a través de Lectu, es que ahora comenzamos este paso de presentarles lo que ha sido este trabajo muy representativo de nuestra asociación. Voy a, ya contándoles y haciendo esta introducción de breve, pero para contarles en general cómo empezó este camino, ahora voy a empezar a mencionar todos nuestros autores participaron en esta antología. Ahí sí, parece que me había perdido un poco. Bueno, les paso a mencionar a los autores que han participado en esta antología y luego les presento a cada uno de nuestros invitados. Los autores son Connie Tapia Monroy, J.P. Cifuentes Palma, que también está en esta mesa, en backstage, por así decirlo, otras bambalinas, quien ha escrito el cuento Suenan otra vez las sirenas a las 7 p.m. JP es autor de ese cuento. También dentro de nuestros autores está Fabián Cortés, Diego Escobedo, Hernán Gallegos Jiménez, Mario Bustos Ponce,
Felipe Tapia, Romina Riquelme, Michel Depp, Francisco Traslaviña, Gisela Sangüesa, Alejandro Ruiz Norambuena, Arturo Sierra, Sebastián Guerrero Miranda, Armando Roselot, Vladimir Soto Cárcamo, Daniel Olcay General, José Hernández Ibarra, Pablo Espinosa Bardi, Marisol Utreras Guerra, Alexis Figueroa, Martín Muñoz Kaiser, Sacha Heining, Jorge Sangüesa Bastías, Carlos Gómez Salinas, Laura Ponce, desde Argentina, una de nuestras arcifitas internacionales, Wilber Gallegos Riquelme, Lucio Cañete Arratia, Rodrigo Juri, Leonardo Espinosa Benavides, Cristian Londoño Proaño, de Ecuador, también es un arcifito internacional dentro de nuestra asociación, Roberto Sangüesa y Héctor Olmedo Gutiérrez. Ellos son nuestros 33 autores de Mundos Alternos. Ahora les paso a presentar, es la parte más emocionante, les voy a presentar a todos a nuestros autores, quienes nos acompañan esta noche. Comienzo por Wilber Gallegos Riquelme, oriundo de Chillán, Chile, cofundador de ALCIF, ganador Octocéfalo 2012, antologado en Escuela de la Memoria de Ñuble 2020, antologado también de COVID-19 CFCH en 2020 por la editorial CIET y Confinamiento del año 2020 por la editorial CIET. Participó en el Encuentro Internacional de Literatura Fantástica y de Ciencia Ficción el año 2017 y en Hispacón 2019, que se realizó en Valencia, España. Es el editor general de Mundos Alternos y Wilber nos presenta el cuento Una tarde de julio del año 2019. Continuó con la gran Marisol Utreras Guerra. Marisol es de Valparaíso, Chile, ingeniera en Administración de Empresas, integrante de ALCIF, ha publicado en COVID-19 CFCH 2020 por editorial CIET y en Confinamiento 2020 por editorial Catartes. Actualmente se encuentra cursando el Máster de Escritura Creativa en Español de la Universidad de Salamanca, periodo 2019-2021. Marisol escribió el cuento Dinosaurio. Continuó con un autor de la nueva generación, Arturo Sierra. Arturo es de Santiago, Chile. Es escritor de ciencia ficción, integrante de ALCIF, antologado de COVID-19 CFCH del año 2020, editor. También es el asesor de contenido y editor activo de Mundos Alternos. Además es el autor del cuento Submon. Laura, nuestra arcifita desde Argentina, Buenos Aires, escritora y editora. Dirige Revista Próxima y Ediciones Ayamanot. Da talleres, cursos sobre narrativa, lectura y escritura del género. Fue traducida al inglés y al francés. Su libro de cuentos Cosmografía Profunda, que se publicó en Argentina y en España. Ella escribió el cuento La Tormenta. Y finalmente termino con Marcelo Novoa, de Viña del Mar, Chile, poeta, editor y crítico, integrante de ALCIF, doctorado en literatura. Ha publicado poesía, crónica y antologías. Entre sus principales títulos destacan LP,
del año 1987, que fue reeditado el 2017 en su versión íntegra. Arte cortante, poemas reunidos del año 1993, 2003 y 2019. Y Años Luz, mapa estelar de la ciencia ficción, en Chile 2006. Su editorial es Puerto de Escape, tiene más de 70 títulos publicados hasta la fecha, por lo que se convierte en un gran referente obligado en la escena fantástica latinoamericana, y a él mismo en uno de los nombres clave del reconocimiento y expansión de la ciencia ficción y fantástica chilena. Estos son nuestros ilustres invitados. Quiero dar ahora el pase a Marcelo Novoa, es quien escribió el prólogo de Mundos Alternos, y quiero que lo escuchemos porque nos va a leer parte de ese prólogo de Mundos Alternos. Marcelo, por favor. Gracias, Mariam. Gracias a los amigos de Alcif que tuvieron la confianza de darme esa misión tan honrosa y tan importante para cualquier persona que le gusta la ciencia ficción, la fantasía y el terror desde hace tantos años. Les comentaba fuera de cámara que estoy muy contento, diría emocionado, porque 15 años después ya la ciencia ficción y la fantasía en Chile son una realidad y están produciéndose eventos como el que estamos viviendo ahora aquí en Lebu, ¿cierto? Y en el cual estamos reunidos personas de todas partes de Chile e incluso de Argentina, como en el caso de nuestra querida Laura. Voy a leer solo un fragmento de este prólogo que lo pueden encontrar, ¿cierto?, en la edición digital y por supuesto también luego en la edición en papel. La idea es provocar una conversación y generar, digamos, un espacio de, ¿cierto?, también de diálogo y ojalá de discusión también sobre las temáticas que se abordan en este libro y además lo que representa en sí mismo como hito. Hoy alguien osaría creer que el género fantástico es solo entretenida evasión, o acaso no pueden entender que muy al contrario es un eficaz mediador narrativo para explorar contextos y escenarios ficcionales, pero que visiblemente interceptan con ideologías y procesos sociohistóricos reales. Como lo atestiguan la profunda complejidad de obras contemporáneas tales como American God de Neil Gaiman, Estación de la calle perdido de China Miéville, la trilogía de la materia oscura de Philip Pullman o la aún inconclusa crónica del asesino de reyes de Patrick Rothfuss. Esta gradual transformación perceptiva entre los actuales lectores masivos proviene principalmente del relevo de autores de las nuevas generaciones que no temieron ser etiquetados como fantásticos, pero que sin perder su estilo propio y una probada calidad, han construido personajes complejos que transitan las desdibujadas fronteras del bien y el mal, arrastrando errores y traumas, inmersos en universos coherentes, densos y serios, como cualquier obra literaria que se precie de tal. Entonces, si algo ya no resiste más peros o cuestionamientos banales, lo podemos admitir con orgullo, aquí, hoy, es que el mayor consumo entre las actuales generaciones lectoras es casi en exclusiva de nuestro amado género fantástico. Mundos Alternos, antología de literatura fantástica de la inquieta Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena, ALCIF, que con sus 33 autores antologados exhibe la muestra más completa y extensa de autores adultos en plena producción de ficción no realista publicados en Chile. No tenemos noticia de otro esfuerzo de igual convocatoria que de por sí representa un logro y convierta esta publicación en un hito a destacar en el siempre invisibilizado campo genérico. Como toda agrupación de aficionados que se precie, ALCIF congrega en sus filas a hombres y mujeres, algunos de la vieja guardia, otros nobles aspirantes, por lo que no es de extrañar que en esta selección también se plasme tal biodiversidad fantástica. Pues hallaremos nombres célebres entre sus pares, como Laura Ponce de Argentina, Alexis Figueroa o Roberto Sangüesa en Chile, codo a codo con autores en ascenso como Martín Muñoz Kaiser, Connie Tapia Monroy,
Leonardo Espinosa Benavides, Marco Fabián Cortés, Sacha Hanin o Cristian Londoño Proaño de Ecuador. También aparecerán veteranos artífices del fandom, como Armando Roselot, Michelle Dev, José Hernández, Marisol Utreras o Rodrigo Juri, junto a escritores con primeras obras bien recibidas como Mario Bustos Ponce, Paulo Espinosa Bardi, Felipe Tapia, Francisco Traslaviña, Vladimir Soto Cárcamo, Sebastián Guerrero, Daniel Olcay, Alejandra Ruiz, Jorge Sangüesa, Héctor Olmedo, Diego Escobedo, J.P. Cifuentes, además de todo un semillero venido desde diferentes regiones del país, como Romy Rick, Gisela Sangüesa, Arturo Sierra, Wilber Gallegos, Lucio Cañete, Hernán Gallegos Jiménez o Carlos Gómez Salinas. Todos ellos valiosos en sí mismos y hoy día reunidos, ¿cierto?, en este libro Mundos Alternos, que nos va a permitir conocerlos como un grupo que da por primera vez, ¿cierto?, la cara de la ciencia ficción y la fantasía de pantalón largo, como una adultez, como una entrada en escena ya sin titubeos. Y por supuesto, quiero que los recibamos con parabienes, como lo hago yo desde el andén, a esta tripulación de 33 ciertos navegantes, pues mientras les hablo ya están trepando las escalerillas de la lustrosa máquina espacio-temporal, sin un ápice de temor en sus cuerpos y con una desenfadada sonrisa iluminando sus rostros. Estoy seguro, los recordaréis por mucho tiempo después del despegue, y de seguro los llevarán hacia confines inexplorados, trayéndonos vueltas de noticias frescas del misterio. Sean entonces bienvenidas y bienvenidos a bordo, queridos lectores. Muchas gracias. Ha sido un prólogo resumido. Los que han leído la antología se dan cuenta que el prólogo es más grande, es más largo y es un agrado que hayas sido parte. Eres un especialista del género fantástico. Y quisiera empezar contigo la conversación, el micrófono abierto, para que todos empecemos a hablar y a contarles a la gente de la antología. Marcelo, tú, como especialista del género, ¿qué tan importante es que este tipo de instancias, una antología donde reúne a tantos autores de distintas generaciones, de distintos géneros también literarios? ¿Por qué crees tú que es tan importante tener una instancia así y reunir a tantos autores dentro de un mismo trabajo? Primero porque para todas las personas que nos gusta el género y que nos hemos educado, las antologías han sido la puerta de entrada al mundo de la literatura fantástica. Nos permite a veces encontrar autores que de otra manera no los podríamos conocer porque o no han sido traducidos o sus obras están descontinuadas o a veces son escasos en las librerías o bibliotecas. Por lo tanto, las antologías nos reúnen, nos congregan y nos hacen el favor de ayudarnos con el trabajo de conocer a un grupo, a una generación o a una época, ¿no? Recuerdo Visiones Peligrosas, ¿cierto?, de Ellison como un texto paradigmático en este sentido, y en alguna medida también lo que tratamos de hacer el año 2006 cuando publicamos Años Luz, para dar a conocer también el cuerpo lo más completo posible en ese minuto de lo que era la ciencia ficción del pasado y del presente. Por lo tanto, me parece muy importante que Mundos Alternos aparezca ahora, 15 años después, en un momento de consolidación del género en nuestro país, y que además cumpla la función de aunar autores casi sin ningún tipo de separación, límite o diferencia entre ellos, sino que más bien es una gran y enorme foto panorámica de una comunidad siempre en crecimiento. Gracias, Marcelo. Yo creo que para todos, para nosotros, dentro de ELSIF y para todos los lectores que han tenido acceso y que tendrán acceso a esta antología, creo que es un regalo por toda la diversidad que tiene esta antología.
diversidad en todos los aspectos, diversidad de autores, diversidad de países, diversidad de subgéneros dentro de todo lo que es la literatura fantástica. Y no voy a dar ningún spoiler, ahora le preguntaré a nuestros autores un poco de los cuentos que nos han entregado, dando pinceladas para crear ese interés para los lectores que aún no leen Mundos Alternos, pero creo que es un regalo. Como lectora de la antología, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Y ahora quiero empezar la conversación con todos los autores que nos acompañan, ir preguntándole a cada uno cómo fue su proceso de creación de los cuentos. Empiezo contigo, Laura. ¿Cómo fue tu proceso de escritura a través de Mundos Alternos? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Es para mí una alegría y un honor participar de la presentación de esta antología. Bueno, en sí la invitación me resultó un halago. Soy amiga de la institución y tengo mucho afecto por varios de sus fundadores. Me parece muy importante, tal como decía Marcelo, el hecho de construir estas antologías que facilitan el conocer nuevos autores. Es como foto de un momento particular en la producción literaria. Parece maravilloso. Y en cuanto, bueno, gracias a quienes nos están viendo también y nos han invitado para esta presentación. Y en cuanto a la construcción del cuento, la elaboración del cuento, forma parte, lo seleccioné para enviarlo a la convocatoria porque es uno de los que me parecen más dentro de las lógicas de la ciencia ficción clásica. Este sense of wonder, esta sensación de maravilla, de que lo que nos puede estar esperando en ese universo para descubrir, para conocer, para explorar, es maravilloso. Tiene tintes de quizás de lo terrorífico también, pero sobre todo de lo maravilloso. Y La Tormenta nos habla de un planeta en el que está dividido entre las arenas del desierto y las aguas de un gran océano, y una pequeña colonia que se ha establecido allí y que de pronto se queda sin comunicación. Su posibilidad de comunicación con el centro administrativo, digamos, de la gran estructura, que es la nación que ha colonizado, que se ha expandido por la galaxia, no es posible comunicarse, y entonces manda un destacamento de su fuerza militar a verificar por qué esta colonia, de qué se encuentran en ese desierto, es de lo que se trata. Perfecto, Laura. Sí, un gran cuento que nos has entregado. Como mencionas, hay mucha diversidad dentro de todo. Provoca muchas sensaciones, las distintas historias. El lector pasa por todas las emociones que un lector quiere tener cuando lee un libro. Y ahora quisiera seguir con Arturo. Arturo, que a modo personal es uno de los escritores de la nueva generación, por así decirlo, una generación creadora que tenemos en Chile. La verdad es que somos bastante afortunados de tener muy buenos autores, tanto hombres como mujeres, que quieren escribir historias dentro de este género, que es tan atractivo.
Y Arturo, cuéntanos un poco cómo fue tu proceso al escribir Ad Temporis. Hola, bueno, ante todo agradecer al fanzine de Chonchón y por supuesto al CIFTRA, que soy miembro, por organizar este lanzamiento que nos tiene aquí convocado y del que estoy muy, muy orgulloso porque no solo participé en la antología como autor, sino también hice ahí un trabajo de edición de estilo con muchos de los cuentos. Así que siento doblemente, digamos, que esta antología es fruto de mi esfuerzo, como el de los demás autores, por supuesto, pero para mí fue muy importante que saliera adelante todo este proyecto. Sobre la génesis de mi propio cuento, no sé si tengo mucho que decir ahí. Hay algunas cosas, me acabo de acordar ahora, digamos, de que hay un par de imágenes en ese cuento que la verdad es que son muy, muy antiguas. Digamos, ya estaba empezando a jugar con algunas de las ideas que salen ahí en proyectos de hace 15 años. Proyectos que nunca se llevaron a término, pero hay cosas muy antiguas dando vueltas por ese cuento. Y que recién ahora pudieron conformarse en una unidad que tuviera algún sentido y algún mérito literario, quizá. Pero la estructura general del cuento en su conjunto, más allá de las imágenes que pueda tener, de algunos fragmentos, surgió un poco ya enteramente formada cuando se hizo la convocatoria para mandar cuentos a la antología. Y yo pensé quizás que era una volada mía, que no tendría mucho que ver con ningún otro cuento antologado. Pero la verdad es que después de leer la antología completa me doy cuenta de que uno de los hilos conductores que hay es la relación con el pasado. Y siento que esa relación con el pasado es muy propia nuestra. Muy propia nuestra como autores latinoamericanos. Es un pasado bien con el que tenemos sentimientos encontrados, digamos. Esto se ve en varios de los cuentos de la antología, de Rodrigo Jury, en Pan de Mar, tengo aquí una lista, digamos, de qué relación tiene cada cuento con el pasado. Hay tres, me parece a mí, que tienen directamente que ver con el pasado de Chile, que son El Pasillo y los Olvidados, de Tapia, Perigeo, de Rodrigo Jury, y el mío, que tienen que ver con hacer las paces con el pasado de Chile, quizás. Particularmente el cuento de Rodrigo Jury y el de Tapia. Hay una relación muy conflictiva con el pasado. Y son también cuentos que se paran en el futuro, como cuentos de ciencia ficción, a mirar ese pasado. Y quizás lo más sorprendente ahí es precisamente que los cuentos de Laura y de Lordoño, que son nuestros dos miembros de fuera de Chile, también comparten esa temática. El cuento de Laura claramente tiene ahí hay un tema personal que los personajes resuelven con sus propios pasados. Y en el cuento de Lordoño hay también un tratar de rescatar lo bueno del pasado, viéndolo desde un futuro medianamente distante. Así que creo que mi cuento al final encajó muy bien con el resto. Y creo que un lector ahí atento podría sacar varios hilitos que tejen esta maraña, quizás un poco dispar de textos que todos escribimos. Y con eso termino.
Gracias, Arturo. Sí, la verdad es que siento que tu caso es bastante especial, porque como mencionabas, participaste de distintos aspectos de esta antología, desde el inicio, desde la creación, desde el origen. Entonces, claro, obviamente es mucho más especial para ti como autor haber estado involucrado en los distintos procesos hasta llegar a esto. Ahora continúo con Wilber. Wilber, tú eres el editor general de Mundos Alternos. También como... Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Marian, por la presentación y para hablar algunos aspectos del cuento y respecto también del tema de la labor de la construcción de la antología. Yo, desde mi interior, estoy bastante contento. Yo no me extendí mucho en la sesión del jueves porque en realidad esta era la sesión para poder estar hablando bastante de lo que era la antología. Y estoy contento porque fue una oportunidad en la cual la asociación en su conjunto de una u otra forma fue interviniendo en lo que es la construcción de la asociación, o sea, de la asociación por el tema de la antología. Eso demuestra que nosotros, los casi 50 y tantos, vamos para los 60 integrantes, nos podemos unir y generar un proyecto en conjunto, y eso es lo entretenido. Vale la pena cualquier tipo de labor que uno pudo haber realizado dentro de la antología, que en esta particular sesión fue la labor de un editor. Yo que no tenía mucho bagaje al respecto, veía el tema de la literatura desde el punto de vista de la lectura y también de la escritura, pero no desde el punto de vista del background de eso. Así que yo estoy feliz por cada uno de los integrantes de la antología, y considerando a Marcelo también, porque su texto, el prólogo, que es hermoso, ya les invito a que lo lean, es una epifanía más dentro de todas las epifanías que pueden existir dentro de la antología. Es interesante esta antología porque conlleva una diversidad de textos distintos que mencionaba Mariana en algún punto, y que yo me gustaría enumerar un poco cuáles son los subgéneros que pueden ustedes encontrarse ahí, y va a ser tarea de cada uno de ustedes como lectores identificar si es que yo tengo razón o no, ¿ya? Porque la fantástica y lo que se entiende como ciencia ficción en nuestro país es bien como laxa. Entonces, usted también como lector tiene derecho a emitir su propio juicio al respecto y ver si es que alguno de estos subgéneros que yo voy a mencionar realmente están dentro o no, ¿verdad? Está la fantástica, está la ciencia ficción, está los textos. Hay algún texto que es post-apocalíptico, está la fantasía, que es de carácter catacronista, está la fantasía oscura, la ciencia fantasy, ¿ya? Disculpen mi pronunciación del inglés, no soy angloparlante, de hecho lo notan en Hombre del Castillo. Fantástica, ciencia ficción, terror, hay fantástica catacronista, hay ucronía, biopunk, romance científico, splatterpunk, horror, ¿ya? Cyberpunk, pulp, o pulp, como también le dicen, ciberchamanismo, está la distopía, el weird y algo de ciencia ficción latinoamericana. Todo este conjunto de textos le dan un carácter sumamente especial a la antología, distribuido de una forma muy particular, que es la lectura que yo realicé como editor, ¿ya? Este tipo de texto es un tipo de texto que es un fix-up, es una antología que no es convencional. O sea, usted lo puede tomar como una antología en la cual se recolectan textos, ¿ya? O lo puede ver como una especie de novela en la cual cada cuento constituye un capítulo. Pueden seguir el orden que existe dentro de la antología, que es el orden que yo propuse, pero ustedes como lectores también pueden proponer su propia lectura, pues lo pueden armar de la forma que ustedes quieran y van a generar unas nuevas formas de poder entender la antología, y eso es lo más bello que puede existir, porque aparte de eso también es una especie de continuación simbólica de un autor muy especial para nuestra literatura nacional,
y cuya cita está dentro del libro, pero los invito a ustedes a descubrir quién es. ¿Ya? Para mí, la antología es una continuación espiritual de esa historia en particular. ¿Ya? Para ustedes pueden asumirlo como estimen conveniente. Entonces, la antología es la suma de muchas voluntades, ¿ya? Como por ejemplo está también la de Arturo, que fue un baluarte muy importante a la hora de ser el editor de estilo, junto con los amigos de Alcif, que fueron los lectores, ¿ya? La comisión antologadora también, ¿ya? Y es un esfuerzo que también invita a cada uno de ustedes como lectores a sumarse también dentro de todos estos mundos. Mundos alternos en realidad son 33, 34 mundos alternativos, cada uno evocando su forma de expresión, viniendo de un creador, creadora o creadores, ¿ya? Que sería el autor. Pero también ustedes pueden armar sus propias formas de sentido y son también creadores, se expande hacia el infinito. Ahora, respecto del el tema de mi cuento en particular, mi cuento se llama, como dijo Marian, Una tarde de julio de 2019. Este cuento, yo diría que es una anomalía, en el sentido que yo después de que lo envié, yo diría que tal vez no encaja dentro de la antología porque es un texto de corte, como diría, como medio realista. No deja de ser un viaje que yo tomé desde aquí a Temuco, describiendo cierta situación nomás casi panorámica de lo que sucede en el momento. ¿Ya? Nada especial. Eso, María. Ahí sí. Pido disculpas, es que no había encendido el micrófono. Gracias, Wilber, por tu explicación. Marisol, quiero preguntar también, como compañero, ¿cómo fue el proceso de creación de tu cuento, dinosaurio? A ver, yo continúo. Denme el... Eh, agradecemos a Marian y a Laura que están... Marian está desde España y Laura está desde Argentina. ¿Ya? Desde lejos están con nosotros apoyándonos y en el caso de nosotros mismos, en el caso de Marcelo, de Marisol, ellos están en la quinta región, Arturo está en Santiago, yo estoy en Chillán, y estamos digregados por todas partes. ¿Ya? Eso es lo interesante de la asociación y el hecho de que aquí mismo dentro de nuestra asociación podamos generar ciertas instancias en las cuales nosotros nos podamos comunicar entre nosotros mismos, ¿ya? Como grupo, y podamos generar estas cosas. Y eso es lo emocionante que puede suceder. A ver, el proceso de escritura, Marisol, ¿desde qué punto de vista quisiste hacer ese homenaje a la obra original? Sin dar muchos detalles de cuál es la obra original tal vez, pero me interesó y me gustó mucho esa relectura que tú pudiste hacer y esa generación nueva. Eso. Marisol. Hola, Wilber, gracias. Bueno, antes quería contarle un poco, entrar en esta etapa lúdica, que es el participar en una antología, y por eso tengo esta luz un tanto mortecina y me pinté los labios negros, porque un libro tiene que ser capaz de crear atmósferas, de provocar emociones,
de articular pensamientos que no se habrían suscitado sin la lectura. Y creo que eso es lo que genera mundos alternos, por tener todo un abanico muy variopinto de autores, y me sentí muy honrada de poder participar. Y en relación a mi cuento, tiene un poquito de historia. Viene de una tarea que se nos encargó en el curso de microficción, de relato breve del máster, que ya estoy en proceso de término. Y la tarea significaba hacer una versión inspirada en el cuento breve, en el micro relato breve de Augusto Monterroso, que fue el más breve de todo el siglo XX. Recién en el siglo XXI dejó de ser el más breve. Y si queremos recordarlo, dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Un relato que ya tiene, cuando lo tomamos para reversarlo, tenía ya 60 años. O sea, el relato es del año 59. Entonces ahí yo me planteé hacer algo como estilo La Dimensión Desconocida, que personas comunes y corrientes, que ni siquiera era importante que tuvieran un nombre, sino tan solo un algo que los definiera, que les diera significación, por una situación X, pasaran a un mundo irreal, con una circunstancia absurda, terrorífica. Ese cuento me fue muy bien en la tarea, tuve la nota máxima, el profesor me felicitó, y que realmente me había ido por un lado interesante de escritura. Y luego se lo mandé al generoso amigo Cristian Londoño, que me lo publicó en Omicron. Ahí, por eso me atreví a presentarlo en la antología, por decir de que más allá de que me gustase a mí o no, yo ya tenía opiniones fundadas de que mi cuento podía tener un cierto nivel y una cierta calidad para poder formar parte de la antología de Mundos Alternos. Entonces ahí mi dinosaurio ha viajado, ha tenido nueva vida. Fue grato escribirlo. A mí me gusta el relato corto. En el curso se nos enseñó a limpiar, a depurar una escritura y llegar al mínimo posible. Y por eso que yo defiendo y creo que menos es más. Pienso que por ahí va mi línea. O sea, aparte del tema poético, que es mi primera voz, uno siempre tiene que tener una segunda voz. Eso también me lo enseñaron en el máster. Y me gusta mucho el tema del relato breve. Eso después verlo publicado, este largo proceso, la parte digital, y ahora que vaya a cobrar vida como libro físico, me hace sentir muy honrada. Eso. Gracias. Sin duda, Marisol. Una de las características que también tiene esta antología es precisamente lo que tú dices. Tú escribiste un cuento breve y hay otros cuentos breves también de otros autores, pero también hay otros cuentos que son un poco más extensos, lo que satisface a los dos tipos de lectores que hay, a los que les gusta la lectura breve y precisa, y a los que les gusta leer y disfrutar un poco más a largo plazo de la lectura. Así es que sí, tu cuento es muy, muy interesante, y fue uno de los primeros que leí, porque la verdad es que no lo leí por orden, sino que fui alternando, porque sentí que era más entretenido en base a la diversidad que ya tenía la antología en sí. Ahora, una curiosidad como lectora que me surge de esta antología es, por ejemplo, Wilber, quizá tú me puedas responder esta pregunta, es que la antología se
se subdivide. Por ejemplo, el libro número 2 es Huir a contracorriente, el libro número 3 es La confrontación y el libro número 4 es Al final del túnel. Cuando leí estos 4 títulos de los libros que hay dentro de la antología, no sé si es que fue imaginación mía, pero sentí una conexión. Es como que si solo con los títulos tuvieras otra historia. Podría responder esa curiosidad de lectora que surgió, que seguramente le ha surgido también a otros lectores de Mundos Alternos. Hablando al respecto de la dinámica de la estructura del libro, el libro sí se compone de cuatro libros en sí, ¿ya? Es como una colección de libros, cada uno en un punto especial en particular, porque efectivamente lo que tú estás descubriendo, Marian, es parte de una lectura que yo hice, pero que ustedes pueden hacer otra lectura distinta, ¿ya? Y eso lo quiero dejar específico siempre. Ustedes son, cada uno de ustedes va formando un mundo alternativo, ¿ya? Cada vez que están leyendo el texto. Se forman estos 4 momentos, instancias distintas, como un reflejo de algo que sucede en la cita. Por eso que la cita literaria, tal vez en algunos otros libros, tiende a ser como un elemento más dentro de la construcción del texto. Desde el punto de vista del editor, que sería yo, cobra una importancia sumamente relevante también el tema de la cita literaria, y de ahí pueden tal vez generar una línea de sentido. Lo más entretenido del tema de la estructuración de la antología es que por un momento comparé el ejercicio de editor de un libro con un productor musical, en el sentido de que, por ejemplo, para mí, cuando yo leía cada uno de los textos de ustedes, me entretenía con ellos, iba generando relaciones de sentido a partir de música, ¿ya? Para mí cambiaron de ser cuentos y se asumió como una especie de texto musical en la cual en mi mente empecé a generar sentido que yo le puse por ciertas palabras claves que eran como unos tótem con ciertos sentidos dentro de los textos, y ahí fui encadenando cada uno de ellos. Pero es una relación de sentido propio que puedo tener yo con respecto a los textos. Por eso yo les digo que a ustedes también, incluso los mismos autores, los escritores, cuando lean su cuento y lo vean en comparación a los demás, también van a generar su propio tipo de sentido, ¿ya? En ese sentido, no deja de ser la antología como una especie de cubo Rubik que se va reacomodando, rearmando de la forma que ustedes estimen conveniente. La gracia de un fix-up, ¿ya? A diferencia de una antología convencional, es que ustedes pueden tomar, como les decía yo antes, cada uno de los textos, cada uno de los cuentos de forma independiente e individual y leerlo, pero también ustedes pueden entender todo esto como una especie de novela no convencional, en la cual cada uno de los cuentos es un capítulo más, y están divididos en libros para generar una especie de sentido de pausa y meditación de lectura a partir de lo que leyeron anteriormente. Pero eso es un esquema gráfico y ustedes dentro de su mente pueden generar otro tipo de esquema. Eso, María. Muy bien, Wilber. Les quiero recordar a todos que la antología está para leerla ya en formato digital. Está dentro de nuestra fanpage. Se puede descargar por Lectu. En la fanpage de ALSIF pueden encontrar el link y está para descarga gratuita. Por ahora, porque el 2021 ya se viene una versión física por Editorial CIE Ediciones. Marcelo, tú, al leer la antología, ¿qué fue lo que más te gustó de Mundos Alternos al tener esa cercanía de lectura con todas las historias, con estas 33 historias distintas? ¿Sabes lo primero que me pasó fue que había demasiado material y por lo tanto uno podía sentir que
que no iba a terminar nunca, ¿no? Era como tenía que ser un prologuista, digamos, también no solamente me divertía, gozaba o entraba en las temáticas, sino que también inmediatamente iba pensando qué podría decir de esta, qué información puedo guardar, qué clave o estructura se me están brindando en mi lectura. Y por lo tanto, digamos, el cúmulo, la cantidad, digamos, de materia oscura que hay ahí contenida, yo creo que es interesantísimo. Una de las cosas que más me atrajo después es que la mayoría de los autores ya no tiene deudas con el género y con la tradición, o sea, es capaz de manejarla, complementarla, subvertirla, tergiversarla, torcerla, y eso me parece que es súper sano y me divertí mucho, lo disfruté en los autores, y al mismo tiempo la capacidad también de muchos autores de colocar su vida, sus sentimientos, su pasión, sus complejidades, sus coyunturas, ¿cierto? Puestas adentro de los textos, o sea, que aparecieran temas como la violencia intrafamiliar, digamos, que aparecieran el tema, ¿cierto?, de los derechos de la mujer, que aparecieran temáticas sobre los derechos humanos y la violación de estos mismos en Chile. Me parecía que le hace muy bien al género. Estamos viviendo un momento en que los autores entienden que todo tiene cabida dentro del género fantástico, y a su vez el género fantástico aporta un brillo nuevo, un color y una energía distinta, digamos, a ciertas temáticas que pueden parecer agotadas si se miran una y otra vez solamente del prisma realista. Así que yo me entretuve mucho, me calmé luego de sentirme abrumado al principio, y luego, digamos, me dejé llevar por este viaje y lo disfruté enormemente, y me reencontré con la pluma de varios de personas que yo había conocido años atrás, algunos que había dejado de leer o no había tenido la suerte de encontrarme con su obra, y verlos aquí también crecidos, con obras ya maduras, me pareció también realmente muy, muy notable. Así que sigo estando muy feliz con la lectura del texto. Sí, es un libro y da la sensación de que sabe más y también que cuando puedes seguir como lectora. Ahora ya una pregunta abierta para todos. Si pueden contar alguna curiosidad, algo secretito, algo entretenido dentro del proceso que vivieron, alguna anécdota de sus historias. Pregunta abierta para todos. ¿Me escuchan? Sí, Marian, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Sí? ¿Ahora sí me escucho? Sí. Bueno, pido disculpas por el tema del sonido, a lo mejor es por la lejanía que repito la pregunta. Esta es una pregunta que para todos. Quiero saber estos secretitos que nos gustan mucho al lector cuando tenemos una vida que no sabe. Esos secretitos, esas anécdotas que tiene cada autor al escribir su historia. Otras anécdotas que quieran. Sí, mira, Marian, por mientras podría comentarnos por interno cuál es la pregunta, ¿ya? Me interesa hacer una pregunta en general para cada uno de ustedes, considerando que cada uno de ustedes propone un tipo de escritura distinta que se va acoplando al texto, ¿ya?
algunos de ustedes tienen textos que no son originales, porque dentro de la misma convocatoria también les pedimos si querían aportar contextos que eran excelentes a su juicio, ¿ya? Y son excelentes, sin lugar a dudas. Otros de ustedes propusieron textos que se generaron en el transcurso y entraron a la dinámica del texto, incluyendo el prólogo. Quisiera preguntarles que dentro de su perspectiva, dentro de su forma de expresarse desde el punto de vista de la fantástica, ¿ya? Con toda la historia y el background que tienen en su escritura, en su propuesta y en lo que hicieron ustedes con esos textos, con esa visión, esa epifanía que tienen ustedes, ¿consideran que entran en una dinámica como la que se propuso dentro de la antología? La antología tiene una dinámica en la cual fue desde un punto de vista inductivo. Se enviaron los textos, se generó el concepto, ¿ya? No es como en otras ocasiones en la cual hay un concepto y después se proponen los textos. ¿Ustedes consideran que dentro de cada uno de esos textos hay un acoplamiento con el resultado que hubo después, o con el concepto de mundo alterno, más allá de cualquier tipo de propuesta que pueda existir? ¿Qué dicen ustedes desde su trinchera, queridos amigos de la asociación, amigos y amigas de la asociación? Eso. Laura, vamos. Bueno, en principio me encantó esto que hiciste, Wilber, con la edición, estos armar los libros internos como ciertas unidades temáticas, ciertas unidades de sentido. Eso me gustó mucho. Y sí, siento que mi cuento se encuentra bien ahí, se ajusta bien a esas nuevas lógicas dentro de la antología. Si bien el cuento no había sido escrito especialmente, sino, como les decía, ya fue escrito hace varios años, está publicado en mi libro de cuentos, yo sentía que se iba a adaptar bien a esta antología que está celebrando la ciencia ficción y las distintas formas de escribirla y los distintos subgéneros que puede tener. Entonces, dentro de la obra que tengo escrita, me parecía que este cuento era especial para unirlo al proyecto, de algún modo. Y bueno, me siento muy, muy contenta con el resultado. Y bueno, esto que también decía el compañero respecto a la memoria, yo no lo había pensado, pero es cierto, podemos pensar que es un gran hilo conductor dentro de la antología, nuestra relación con la memoria, tanto la memoria social, o sea, la memoria de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, como la memoria individual. Así como la memoria define a los individuos y su relación con el pasado y su relación con lo que recuerdan, porque reelaborar la experiencia. El recuerdo no es una foto de algo que pasó, es algo que uno reinterpreta y rearma cada vez que lo evoca. Entonces, así como la memoria individual es una forma de reinterpretar ese pasado que constituye a los individuos de alguna manera, también me parece que eso tiene que ver con la construcción en la sociedad. La memoria, la forma en que se evoca el pasado social, habla. Gracias, Laura. En el caso de Marisol, a partir de todo lo que tú propusiste,
te interesó, te motivó y generó esto que también es nuevo y tiene su vida propia, que es tu texto, independiente del referente en sí. ¿Qué piensas respecto a la pregunta que yo mencioné? ¿Qué te parece incluida dentro de lo que es el aparataje completo, la construcción de sentido de la antología? Mira, yo creo que la antología surge como un mosaico. Si uno lo enfoca de esa manera, todos podemos ser parte de un algo mayor aportando un trocito. Y va en la voluntad del editor, de la persona que hace el trabajo de selección, que el trocito, por muy pequeño que sea, calce de manera perfecta y singular. Entonces, considero que más que escribir o presentar el relato para que quepa en la antología, yo lo atribuyo a la voluntad de los gestores de la antología que uno forme parte de ella. Y en ese sentido, la forma en que se enfrentó, porque de hecho es un trabajo grande, el que, lo dije antes en mi intervención anterior, que es variopinta. Y parte del encanto de una antología es eso, que te sorprenda. Y todos, de alguna manera, entendimos la convocatoria. Y por eso que se llama Mundos Alternos fue el nombre más votado, porque en este texto digital que después va a tener su forma física, caben todos los mundos posibles, todos los que fuimos capaces de crear, de recrear, de imaginar, de escribir, de reescribir, estuvieron su participación. Creo que ese es el mayor mérito de esta antología mosaical, como podría llamarla. Muy bien, gracias Marisol. Sí, la voluntad era de unión entre las partes y a partir de eso que se generara algo. Sin cada uno de los textos de ustedes y de nuestros queridos amigos y amigas que no pueden estar en este momento compartiendo con nosotros, pero está su testimonio en un texto literario dentro de la antología, es que entre todos construyamos ese sentido grupal y que se define a partir del todo como grupo, como una voz múltiple, con su diferencia. Una cosa antes de terminar. Justamente, o sea, un todo articulado, con coherencia. No quedó un Frankenstein, porque yo he leído antología Frankenstein, que no sé cuáles son, pero sí que uno nota que están pegadas a la fuerza y que los relatos seleccionados no pegan ni juntan. Entonces, como te digo, o sea, un todo armónico, compuesto sinergéticamente, porque más que la suma de las partes, es distinto de pegar trozos inconexos y que salga un Frankenstein. Eso. Gracias, Marisol. Y Arturo, ¿qué puedes decir al respecto? Yo creo que me toca aquí ser un poco abogado del diablo. No sé si le acertamos al título de la antología. Por supuesto, el título se votó, digamos, cuando ya habían llegado todos los cuentos, pero se le pidió a toda la comunidad del CIF que eligiera una de las opciones que se habían inventado de título. Y Mundos Alternos yo creo que es un muy buen título, pero tratando siempre de ver un poco en general los cuentos, no sé si ese fue el instinto predominante entre todos los autores que están en la antología. Hay algo muy fuerte ahí que ancla todos los cuentos en las realidades que vivimos. Como decía Laura, ahora la memoria social, digamos, ahí hay un tema bien fuerte. Creo que eso puede ser incluso más general, una manera más concisa de poner lo que une a todos los cuentos. Incluso los cuentos más, podríamos decir,
visionarios, más alternos, los mundos más alternos, en que la construcción es muy onírica y hay mucho de irrealidad. Incluso en esos cuentos siempre hay algo que amarra la narración a la realidad que vivimos. Y no estoy diciendo simplemente que esta no sea una lectura escapista. Creo que el prólogo de Marcelo hay un punto muy importante y que nunca hay que cansarse de hacerlo, digamos, que la literatura no realista no es una literatura escapista en el mal sentido de la palabra. Pero sí hay un pensamiento de nada menos que Tolkien que creo que aplica muy bien a este tipo de literatura, que está bien, digamos que es literatura escapista, pero en ese sentido es el escape de alguien que está tratando de salirse a la cárcel, que está haciendo el túnel, digamos, para escaparse de la cárcel. Y eso no tiene nada malo. Eso es incluso lo que cualquier preso, digamos, que está ahí prisionero injustamente querría hacer. Y en ese sentido pienso yo que la fantasía, la ciencia ficción puede ser llamada también literatura escapista en un buen sentido. Esa larga introducción, creo que nosotros no estábamos tratando de ser escapistas, creo que al contrario, estábamos muy obsesionados con las paredes de nuestra cárcel. No sé, tratando, digamos, de encontrar algún sentido en esa cárcel, digamos, tratando de hacer nuestra vida en la cárcel un poco más grata, pero no tratando de escapar. Creo que estábamos todavía tenemos todavía la prisión en nuestra cabeza, digamos. Y en cuanto a la separación de los cuentos en grupos, y ese sentido interno que tiene la antología, creo que eso sí funciona mucho mejor que el título, porque, digamos, Will hizo ese trabajo ya con todos los cuentos a la vista y pudo, digamos, ahí tratar de encontrar quizás un tono particular para cada segmento de la antología. Así se siente que hay una progresión por ahí. Creo que eso es todo lo que tengo que decir sobre tu pregunta, Wilber, pero no digamos, que otros añadan ahí su cuchara a esa olla. Marcelo, tu sabiduría. No, me parece súper interesante la puerta que se está abriendo con esta conversación, porque justamente creo que es uno de los temas centrales cuando se estudia el fantástico latinoamericano actual, ¿no? Primero que nada hay que diferenciar que nosotros tenemos una larga tradición de literatura fantástica latinoamericana, ¿no? Del siglo XIX, todo el siglo XX, pero yo diría que a partir de los años 80, muy de manera todavía fragmentaria, todavía como probando, ¿no? No tan clara, y de ahí en adelante, ¿no? Diría todos los 90, el 2000 y ahora, digamos, el siglo XXI, nuestra literatura fantástica es claramente una literatura afincada en la realidad, ¿no? Es como todo vino a demostrar que no estábamos equivocados, o sea, que las personas pueden, ¿cierto? La física nos dice que podemos vivir muchos universos en un solo día, ¿no? No hay nada de incoherente o no real en eso, digamos. Por otro lado, digamos, ¿cierto? La biología hoy día nos pone en un callejón, ¿no? Es como todo esto que hemos construido socialmente de vivir en comunidad, hoy día puede ser el motivo de nuestra desaparición. Por lo tanto, a lo mejor no era el camino correcto, no era la deriva que quería, digamos, la vida, ¿no? Como la hubiera planteado un Darwin. Y entonces todas esas cosas que están sucediendo hoy día en tiempo real, que están sucediendo con realidad aumentada, que están sucediendo virtual, ¿cierto? Y digitalmente,
a la vez, y a veces es lo más real que a lo que podemos acceder hoy día, a propósito, ¿cierto?, de esto mismo, de esta cárcel, ¿no?, del- de la que algunos quieren escapar y otros no, y algunos quieren incluso mejorar esa cárcel, ¿no? Otros quieren simplemente conocer los diferentes sectores que hay todavía en esa cárcel que no han conocido. Todo eso yo creo hoy día que es la literatura latinoamericana, y es claramente la literatura fantástica en todos sus ámbitos, ¿cierto?, de ciencia ficción, fantasía, terror y los subgéneros, la que está dando, digamos, mayores muestras de lucidez. Yo creo que realmente estamos, si de algo estamos en presencia, digamos, de una larga, penosa y tediosa agonía del realismo. Nuestro presente es un presente que es bastante singular y ayuda a que en realidad este tipo de texto ya de alguna forma vaya desplazando un poco lo que es lo nuclear, ¿ya? O lo que era puntal en la visión de lo que más importaba, que era como el realismo históricamente. Arturo quería hablar algo. Arturo. Sí, quería hacer un comentario ahí de lo que dice Marcelo. Efectivamente creo que ese tema, digamos, tiene mucho que ver con nuestra identidad latinoamericana. Y yo he estado mucho tratando últimamente de encontrarle un sentido a través del poscolonialismo, de tratar de ver, digamos, cómo la literatura fantástica latinoamericana está tratando de encontrar su propia identidad a través de su historia. Y creo que eso creo, digamos, una opinión bastante ignorante quizás, aquí no he leído lo suficiente como para decirlo con seguridad, pero creo que a nosotros nos está costando más que en otras partes. La literatura africana hoy en día o afrodescendiente ha encontrado un nicho muy fértil en lo fantástico y en la ciencia ficción para librarse de esas tensiones postcoloniales. También hay mucha literatura de descendientes asiáticos, digamos, o de personas que todavía viven en sus países de origen en Asia, que están también encontrando en la fantasía, en la ciencia ficción, maneras de expresar su herencia y proyectarla hacia el futuro. Yo creo que a nosotros nos está colapsando un poco ese ejercicio. No hemos encontrado una manera de ser fantásticos y hacernos cargo al mismo tiempo de nuestro pasado. Y por eso quizás luchamos tanto con esa cárcel. Y por eso quizás, como dice Marcelo, la agonía del realismo es tan larga y tediosa. El ejemplo clásico quizás es 100 años de soledad, ¿no? Quizás intenta hacerse cargo de esa identidad latinoamericana. Pero no sé si hemos dado muchos pasos significativos desde esa obra y desde del género que nació de ahí. Ese fue mi punto final. Yo quisiera, Adelante, si me Laura. permiten, diferir un poquito con el compañero. En general estamos de acuerdo en un montón de cosas. Pero en esto yo creo que sí se está conformando una identidad. Y no porque, yo no creo que 100 años de soledad quisiera dar cuenta de la identidad latinoamericana, sino que eso no a priori, no en su escritura, en su elaboración, sí que le sirvió a algunos editoriales, algunos procesos comerciales para generar sus propias dinámicas, pero creo que hay mucho más produciéndose y mucho más produciéndose desde la fragmentaria, esto que nombré mismo, por ejemplo, en el Caribe se están haciendo cosas maravillosas,
Yo creo que se está haciendo mucho. No sé si estamos más tarde o más temprano, no sé si nos está resultando más fácil o más difícil. Sin duda, al igual que en África, los procesos no son homogéneos. O sea, no es en todo el continente igual al mismo tiempo. En algunos lugares se va dando de distintas maneras. Por ejemplo, no sé, en Colombia se está escribiendo muy buena ciencia ficción en este momento y sobre todo mucho queer, sobre todo mucho borroneo de los géneros, lo mismo en México. Entonces, sí creo que se está construyendo una identidad de literatura latinoamericana. Sin embargo, tal como Latinoamérica, no es homogénea y toda igual en todos lados. Al contrario, es su riqueza y su diversidad la que la define. Bueno, eso. Laura, al respecto, yo creo que tal vez, haciendo una interpretación de la palabra de Marcelo y de Arturo, y pensando también en mis propias conclusiones, yo creo que tal vez el problema que existe es con nuestra literatura fantástica y de ciencia ficción de corte nacional. Mirando el hecho de que nos ha costado mucho salirnos desde una perspectiva de mirar hacia afuera y no vernos a nosotros y qué nos caracteriza a nosotros y qué es lo que es el potencial que existe en nosotros como cultura mestiza, ¿ya? Tomando en consideración también lo que son la herencia indígena que también existe en nuestro propio país, que también es diversa. Entonces, estamos buscando ese tipo de tonos y estamos dando de a poco en ese tipo de tonos, pero nos ha costado salir de ese círculo. Porque la mayoría, así como hemos tenido otro tipo de dificultades durante el mismo tiempo, la mayoría de las formas de expresión de eso fantástico que hay en nuestras propias tierras a partir de la oralidad, como lo mencionábamos el jueves en la otra sesión el jueves con los chiquillos, nos ha costado mucho vernos a nosotros como una cultura mestiza que es la sumatoria de, así como en esta antología, la sumatoria de los integrantes, a nosotros nos ha costado asumir esa sumatoria de elementos y herencias culturales que nos enriquecen a nosotros. Y mucho tiempo el tema cultural ha sido definido por ciertos cánones que han sido impuestos por una minoría que tiende a ser como elitista, y esa visión elitista de ciertas cosas es lo que se ha impuesto y se ha generado una especie de normalidad media extraña, media céfala, de la cual nosotros estamos tratando de sacudirnos constantemente. Entonces, si uno examina lo que es la historiografía, un poco la producción literaria que hay en nuestro país, nos vamos a dar cuenta que dentro de esa búsqueda incluso ha estado la intención de buscar otros referentes foráneos, como no sé, la cultura japonesa, como los anglicismos, ese amor de repente que existe por Estados Unidos, por Europa, por ciertos puntos del globo que en realidad no necesariamente nosotros nos identifican desde las bases de nuestra cultura, sino que es algo que desde afuera quiere propiciar esa aculturación mayor y a ese desapego con respecto a lo mestizo que nos define realmente como cultura, aun cuando hay gente que no le gusta mucho eso. ¿Ya? Esa sería como más o menos como la relación que puede existir. Entonces, muchas veces, como nosotros nos hemos visto como una isla en este país, ¿ya? A veces nuestras conclusiones podrían tender a ser como ciertamente universales, pero en realidad están circunscritas a una forma de entender nuestra cultura que aún está en proceso de evolución y un proceso en la cual tenemos que generar diálogo entre nosotros mismos. Y es ahí donde vienen las revalorizaciones, y es ahí donde nosotros vamos encontrando que lo fantástico está rodeándonos constantemente, si nos vemos desde el punto de vista de la fantástica, y la fantástica está ahí, está en lo rural, está en nuestro pueblo originario, está en la oralidad, y eso es un rescate que tenemos que ir haciendo constantemente, porque se valora mucho
¿ya? Pero se pierde también en un aspecto formal que es el estudio del folclore, y muchas veces existe una especie de lo literario que es muy potente, que nosotros también, dentro de lo que es nuestra propia expresión literaria, tenemos que también nosotros cultivar, y que cuesta un poco, ¿ya? Voy a leer algunas preguntas que puedan surgir dentro del chat para que podamos discutirlas de forma general, y ahí después podamos cerrar esta sesión. En el caso de Alfredo preguntaba en dónde podríamos nosotros descargar la antología. La antología está en una plataforma eh, que es lectu.com. Colocan la palabra Mundo Alterno en el buscador y lo pueden descargar. Si quieren, se hacen una cuenta y pueden descargar la antología gratuita. La pueden descargar de esa forma, y de paso pueden aprovechar de ver otro tipo de antologías que también son súper interesantes, otros libros que también están en acceso ahí. O pueden, a partir de su cuenta en las redes sociales, poder acceder al texto y poderlo descargar. Ya no se demora el proceso, y es súper intuitivo, así que atrévanse nomás y traten de descargar la antología de todas formas. Pronto va a aparecer también una versión en físico, así que atento. Va a ser una tirada súper especial, solamente por un tema nomás de que a todos nosotros nos emociona el hecho que en algún punto aparezca de forma física, aunque hay que ir evolucionando eso un poquitito, pero a todos nos emociona el tema de que pueda existir el formato físico, entonces van a haber algunas existencias físicas más adelante, así que si les gusta la antología, tienen que estar atentos a nuestras redes. Otra pregunta más, y esta va a ser una pregunta general que va a ir hacia todos. Déjenme ver aquí un poquitito, que se me había perdido. Ya, María Ignacia Alvarado pregunta lo siguiente, y cualquiera de ustedes, por favor, traten de responder la pregunta. ¿Hay un diálogo o tensión entre las distintas perspectivas ideológicas que hay en los textos? ¿Ya? Hay, dice ella, después, hay convergencias en las visiones del mundo, o los discursos van en todas direcciones. Nosotros, por lo menos, hace poquito rato atrás, respondimos que puede existir una especie de convergencia, ya sea de forma indirecta o directa. O sea, en algún punto se unen y generan una voz, pero que tiende a ser múltiple, y todos podemos generar un sentido. Pero la primera pregunta no ha sido respondida, o no la habíamos dialogado antes. Entonces, ¿hay un diálogo o tensiones entre las distintas perspectivas ideológicas que hay en los textos? Pregunta abierta que cualquiera de ustedes puede responder, por favor. ¿Sí? ¿Qué se atreve? Si me permiten. Sí. En mi impresión hay un diálogo, en tanto creo que todos más o menos generacionalmente coincidimos y tenemos preocupaciones similares. Similares en cuanto a la realidad, la relación con la memoria, los muros de esta cárcel de la realidad de los que hablábamos antes. O sea, creo que tenemos algunas preocupaciones compartidas. Sin embargo, tenemos muy ricos puntos de vista y muchas formas diferentes de abordar esas preocupaciones. Así que creo que se puede pensar en ciertos diálogos absolutamente involuntarios, porque muchas de las obras ya estaban escritas antes de ser reunidas. Así que creo que también es una foto interesante de las preocupaciones de nuestra. Pensándolo un poco, estoy ahora de acuerdo con Laura, digamos. Creo que si entendemos la ideología, digamos, como algo referido al mundo extraliterario, creo que hay muchos temas en común entre los autores. Se nota, digamos, que hay una cierta preocupación por problemas sociales,
aprensiones similares acerca del futuro y del pasado también, como hemos dicho. En lo que sí creo que hay una divergencia muy grande y una gran tensión es en el concepto que tenemos de literatura fantástica. Hay algunos ejemplos de literatura muy onírica en la antología, y algunos cuentos que van más hacia la ciencia ficción dura, sin llegar a hacerlo completamente, creo yo, pero hay un par de ejemplos. Hay una ciencia ficción que es más fantástica y hay una fantasía que es más moderna y una fantasía que es más revisionista del pasado. No sé si me explico ahí, pero creo que nuestra visión del género es bien distinta. Otras formas de ideología creo que tenemos mucho más en común. Marcelo. Pero súper breve, yo creo que hay una cosa súper bonita, digamos, en la antología y en general, en lo que sucede en la escena, sobre todo en Chile, y seguramente Laura lo puede vivir también en Argentina, y uno lo ha visto en otros países. Yo he tenido la suerte de ver lo que pasa en Colombia, en Cuba y en Ecuador principalmente, y en Perú también algo. Y creo que estamos viviendo por eso lo decía yo, y quiero como eh, dejar este mensaje, digamos, como esta idea dando vueltas, sembrar esta semillita, digamos, que el tema sea que lo fantástico creo que es hoy día el reducto del humanista. Creo que la ideología que nos reúne a todos es el humanismo. Somos el último frente, estamos haciendo una especie de defensa común, digamos, ¿cierto? De todo esto que resta, ¿no? De la humanidad, de la cultura, de la historia, del lenguaje, y por lo tanto, digamos, creo que eso es ideológicamente común. Lo demás, en la vida privada, en la vida personal, en la vida, ¿cierto?, particular y partidista, obviamente los autores, cada uno va a tener tendencias y posturas distintas. Eso es muy normal y eso sucede en todo grupo humano, ¿no? Palabras finales, eh, amigos y amigas. ¿Ya? Con esto vamos a ir cerrando la presentación. Arturo, ¿cuál sería tu conclusión de este ejercicio y cómo invitarías a los lectores o a quienes vean, por ejemplo, en esta presentación, a que puedan acercarse y hacer la lectura de la antología? Date el audio. Está en mudo. Ahora sí. ¿Cuál sería la invitación a los lectores? Voy a citar aquí al gran Forrest Gump. Esta antología es un poco como la cajita de chocolate. Hay de todo. Entonces hay que ir probando para ver cuál es el que a uno le gusta. Como es tan diversa, yo diría que las probabilidades de que a un lector cualquiera le guste al menos uno de los cuentos son altas. Y afortunadamente, como la antología es gratuita, no hay ningún costo de oportunidad en echar ahí una lectura rápida, las primeras líneas de cada cuento y ver cuál le llama la atención a uno, cuál intriga, cuál le gustaría a uno seguir.
como en toda caja de sorpresas, es muy probable también que haya alguno que otro cuento que no le guste a cierto lector. Pero de nuevo, aquí no se pierde nada y hay algunos tesoros muy bonitos en esta antología, así que realmente se la recomendaría a cualquiera de leer, sobre todo, por supuesto, si es amante del género. Marisol, ¿cómo podría invitar a los lectores a que se acerquen a la antología? Bueno, Marcelo, Eh, me encantó la idea, digamos, de que en la diversidad está el gusto, lo que planteaban antes, y creo que, digamos, que eso van a encontrar una variedad eh, tan grande, tan generosa, tan inabarcable, que realmente va a ser una aventura el entrar, digamos, a este libro. Así que realmente la invitación es simplemente embarcarse, ¿no? Y no esperar, ¿cierto? Encontrar una salida, no esperar, digamos, una pronta luz al final del túnel, sino que dejarse eclipsar, digamos, ¿cierto? Por esta serie de historias, de personajes y de plumas que nos convocan a, ¿cierto? Superar esta cárcel, este encierro, este día a día, ¿no? Incluso este distanciamiento social de la pandemia, y por lo tanto lo hacen a través de estos mundos alternos. Así que bienvenidos a la lectura. Laura, ¿de qué forma tú invitas a quien quiera acercarse? Me encantó con la caja de chocolates que hizo Arturo. Creo que sí, que una de las grandes virtudes que tiene esta antología es su diversidad y la cantidad, calidad y multitud de voces que está reuniendo, y las distintas miradas, las posibilidades de miradas y de juego con lo fantástico. También esto que decías vos, Wilbert, sobre las diferencias, la cantidad de subgéneros, casi podríamos decir 33 subgéneros del fantástico. Entonces, la invitación es esa, a la diversidad, a mirar estas fotos sobre un momento de la creación y de la, no sé, de lo lúdico que es generar historias en la Latinoamérica actual. Así que qué mejor oportunidad, amigos. Muchas gracias. Y eso, ya, yo les invito a ustedes, a cada uno de ustedes, ya, a que se acerquen a la antología pensando en que es una de las panorámicas de la fotografía, la instantánea, una de las que puede existir de este periodo en particular y efervescente lo que sucede acá en nuestro país, y también de la literatura a nivel latinoamericana con Laura, que agradecemos mucho su participación, y Cristian Londoño también. Ya son 33 textos, 33 mundos, ustedes se acercan, ¿ya? Ahí, como decía Arturo, algunos puede que conecten más con algunos, puede que conecten menos con otros, ¿ya? Pero eso lo pueden descubrir de la única forma, ¿y cuál sería? Acercándose a los textos y relacionándose con ellos, ¿ya? No se pierdan mañana, viene literatura y cine, dos viejos conocidos, análisis del cortometraje Avisal, mañana miércoles 2 de diciembre a las 9 de la noche, del realizador Esteban Santana de Puerto Montt, ¿ya? Así que el encuentro literario continúa y nos vemos mañana. Que estén bien, chao, chao, y un gusto compartir con todos ustedes.